Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los animales evolucionaron a partir de organismos que, aunque unicelulares, aún mostraban comportamientos. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Y aunque ha habido vida en el planeta durante unos 3.800 millones de años, la vida animal solo comenzó a aparecer hace unos 1.500 millones de años. Antes de eso, eran solo organismos unicelulares. Pero estas formas de vida simples, aunque solo poseían una célula, son más interesantes de lo que piensas. Es posible que los organismos unicelulares no sean muy complejos, pero aún así pueden mostrar un comportamiento al reconocer su entorno y reaccionar ante él. Tomemos la bacteria E. coli, por ejemplo. Este organismo unicelular puede vivir dentro y alrededor de nuestro cuerpo, y tiene sentido del olfato y el gusto, es decir, puede detectar la presencia de sustancias químicas comestibles gracias a las moléculas sensoriales cerca de su membrana externa. Luego, con la ayuda de sus pequeños zarcillos, conocidos como flagelos, puede nadar hacia estas sustancias químicas. Nada mal para una forma de vida con una sola célula. Sorprendentemente, los organismos unicelulares también pueden mostrar un comportamiento social. Las bacterias que viven en el interior de los calamares hawaianos, por ejemplo, son las responsables de la reacción química que produce una luz conocida como bioluminiscencia. Sin embargo, estas bacterias solo producirán esta reacción si detectan una concentración cercana de otra molécula, conocida como molécula inductora, producida por este mismo tipo de bacterias. Por lo tanto, cada bacteria individual calculará cuántos otros posibles productores de luz hay cerca, y esto determinará la cantidad de luz que producen. Cuanto mayor sea la concentración de bacterias, más brillante será la luz. En cierto modo, todo es un esfuerzo social y colaborativo. Si saben que hay vecinos que producirán luz, ellos también la producirán. Esta detección y señalización entre organismos simples jugaron un papel importante en nuestra historia evolutiva. En algún momento, estas interacciones entre organismos comenzaron a ocurrir dentro de los organismos multicelulares, lo que luego llevó a la evolución de organismos cada vez más grandes, produciendo finalmente lo que llamamos animales. Esta evolución no habría ocurrido si no fuera por la coordinación y la colaboración entre las células individuales que componen los cuerpos de los animales. Y en los parpadeos que siguen, observaremos más de cerca un animal en particular que sigue fascinando, el majestuoso pulpo. El pulpo, que alguna vez fue un molusco inofensivo, se convirtió en un depredador propulsado a reacción. La mayoría de nosotros nunca hemos visto de cerca un pulpo, pero una interacción inicial podría ser la siguiente: extiendes una mano y el pulpo la agarra con sus ventosas, que proporcionan un agarre inquietantemente fuerte. A medida que te acerque, te darás cuenta de que en realidad te está gustando, gracias a los millones de células nerviosas que se encuentran en el brazo que envuelve tu mano. Si bien el pulpo es un depredador temible hoy en día, hace millones de años era un molusco bastante inofensivo, parecido a una lapa, con un caparazón duro que lo protegía de los depredadores. Al igual que los mejillones y las ostras actuales, probablemente tenía un pie carnoso que utilizaba como ancla y para arrastrarse por el fondo marino. Sin embargo, hace unos 125 millones de años, este único pie comenzó a cambiar, y a brotar brazos que le permitían agarrar y manipular objetos. Estos brazos significaron que el pulpo ya no era la presa. Ahora era un depredador. Pero si iba a convertirse en uno de los grandes depredadores del mar, no podía simplemente arrastrarse por el fondo marino con la esperanza de encontrar su próxima comida. Así que el siguiente cambio evolutivo definitorio se produjo cuando perdió el caparazón y comenzó a nadar. Con el tiempo, la cáscara dura se convirtió en una protuberancia blanda parecida a un globo que podía llenarse de gas para que flotara. Los cambios evolutivos también permitieron que el pulpo se propulsara a gran velocidad disparando agua a través de un embudo en forma de tubo. Este tubo puede apuntar en cualquier dirección para atacar o escapar rápidamente, y fue este avance lo que llevó al pulpo del fondo marino a las vastas y turbias profundidades del océano.
La piel del pulpo puede cambiar de color y reaccionar a su entorno sin la ayuda del cerebro. Imagina que estás buceando y llegas a un arrecife de coral, donde observas que algo se esconde debajo de una repisa, cuyo color combina perfectamente con el entorno. Al acercarte, ves que es una sepia gigante, pariente cercana del pulpo, la que sale y comienza a ofrecer un espectacular espectáculo de luces. De repente, brillantes franjas rojas, verdes, plateadas y azules comienzan a ondear desde su cabeza hasta sus brazos, y los colores cambian de un momento a otro. Claro, otros animales, como los camaleones, también pueden cambiar de color, pero ninguno puede hacerlo tan rápido, y de forma tan fantástica como las sepias y los pulpos. Su gama de colores es más amplia, por no decir más maravillosa. En cierto sentido, todo el cuerpo de la sepia gigante es como una pantalla de televisión que muestra constantemente diferentes patrones. Por lo tanto, no verás una imagen instantánea, sino formas en movimiento y fluidas, como rayas o nubes. Lo que es bastante sorprendente es que, a pesar de sus espectaculares habilidades para cambiar de color, se cree que tanto las sepias como los pulpos son daltónicos. Los investigadores han realizado experimentos de laboratorio con pulpos y sepias, y los resultados sugieren que los animales no pueden distinguir objetos idénticos que solo difieren en la coloración. Ahora, te preguntarás, ¿cómo pueden cambiar su color con tanta precisión para camuflarse si no pueden ver el color de las rocas y los corales que los rodean? Bueno, muchos investigadores también se han rascado la cabeza por esto, y el consenso es que su piel en realidad actúa independientemente de sus ojos y cerebro. De hecho, la piel de un pulpo puede reaccionar a los cambios ambientales, y cambiar de color incluso después de haber sido extraída del cuerpo del pulpo. Los pulpos y las sepias tienen una vida corta debido a los cambios evolutivos y al proceso de parto. Si eres como el autor, es posible que hayas visto sepias en una aventura de buceo, y hayas supuesto que los animales podrían vivir docenas de años. Después de todo, no es raro mirarlos a los ojos y sentir algún tipo de sabiduría antigua. Los animales también pueden parecer estar familiarizados con el comportamiento humano, como si hubieran pasado tiempo con muchos buceadores diferentes. Pero la verdad es que cualquier sepia con la que te encuentres probablemente no tenga más de 1 o 2 años porque, lamentablemente, la vida de las sepias y los pulpos es increíblemente corta, y no dura más de 1 o 2 años. Una de las razones de esta corta esperanza de vida es su estilo de vida y el diseño evolutivo de sus cuerpos. A diferencia de sus ancestros con cáscara, los pulpos tienen muy poco que los proteja de las afiladas mandíbulas de un depredador que se mueve rápidamente. Por supuesto, pueden compensarlo siendo maestros del disfraz y el camuflaje, pero algunos peces depredadores tienen una visión tan buena que esta forma de protección simplemente no es suficiente. Pero lo más importante es que los pulpos son depredadores en sí mismos, lo que significa que no pueden pasar todo el tiempo escondiéndose. Tienen que cazar en aguas abiertas, donde sus cuerpos blandos son vulnerables a otros depredadores. Este precario estado de existencia significa que es raro que un pulpo permanezca vivo más de 1 o 2 años. En el caso de los pulpos hembras, su vida útil también está limitada por su comportamiento reproductivo. Los pulpos solo se reproducen una vez en su vida, y cuando la hembra va a su guarida a poner sus huevos, nunca volverá a salir. Al poner los huevos, la hembra del pulpo será tan protectora que no saldrá de la guarida para buscar comida. Y dado que el proceso de eclosión puede tardar varios meses, la madre seguramente se morirá de hambre y estará muerta o demasiado débil para nadar cuando nazca su prole. No hay consenso sobre si los animales experimentan una conciencia compleja. Entonces, ¿qué te imaginas que piensa un pulpo sobre el increíble espectáculo de colores que se reproduce en su piel? Esta ha sido una pregunta de larga data que muchos filósofos y científicos han debatido y, hasta ahora, la actitud predominante es que los animales como el pulpo no son conscientes ni son capaces de autorreflexionar. Sin embargo, la cuestión está lejos de estar resuelta. Los científicos admiten que los animales como los pulpos pueden comprender una buena cantidad de información compleja sobre su entorno. También pueden responder a los estímulos de una manera compleja similar a la de los humanos. Sin embargo,
el argumento es que todos los animales, excepto los humanos, realizan estas percepciones complejas y comportamientos de respuesta de manera inconsciente. En otras palabras, perciben cosas y responden a los estímulos, pero no son conscientes de sí mismos de la misma manera que los humanos. Por extraño que parezca, este razonamiento se basa en gran medida en la investigación de la psicología humana. Un buen ejemplo es un caso de 1988, cuando una mujer sufrió un daño cerebral catastrófico a causa de una intoxicación por monóxido de carbono. Esto la dejó casi ciega, solo capaz de registrar vagas manchas de color e incapaz de contemplar su entorno. Sin embargo, sorprendentemente, todavía podía realizar tareas complejas con los objetos de su entorno, como deslizar un sobre por la pequeña abertura de un buzón. Los científicos se dieron cuenta de que la mujer había perdido el uso de su flujo ventral, que es la parte del sistema visual humano responsable de la actividad consciente, como el reconocimiento y la categorización. Sin embargo, también existe la corriente dorsal, que es responsable de las actividades más básicas de manipulación de objetos, y ésta se mantuvo intacta. Por lo tanto, muchas personas creen que viven todos los animales no humanos en esta extraña condición, en la que reaccionan a diversos estímulos sensoriales, pero carecen de las corrientes necesarias para procesar la información de manera consciente. Pero esto no es lo que cree el autor. Ha sido testigo de cómo el pulpo demuestra muchas características que reflejan una conciencia similar a la humana. Por ejemplo, está la forma exploratoria en la que los pulpos interactúan con el mundo que los rodea, lo que sugiere curiosidad y un deseo de hacer las cosas solo por diversión. Mientras buceaba, el autor ha visto a menudo a un pulpo tocarse cuidadosamente la pierna o el torso de una manera muy curiosa, del mismo modo que un humano con problemas de visión podría explorar con cautela algo inusual con sus manos. Darwin y la ciencia moderna creen que el lenguaje es necesario para el pensamiento complejo, pero algunos animales sugieren lo contrario. Otro tema de debate frecuente entre científicos, biólogos y zoólogos es cómo se comunica un animal como un pulpo. Esto también se refiere a la cuestión de la conciencia, ya que muchos creen que una especie debe tener algún tipo de lenguaje para poder pensar de forma compleja. Charles Darwin fue uno de los primeros en defender el argumento de que el lenguaje es un requisito previo para el pensamiento. En su libro de 1871, El origen del hombre, el famoso biólogo teorizó que era imposible que un ser formara una cadena de pensamiento compleja sin utilizar algún tipo de lenguaje. Lo comparó con las matemáticas y explicó que hacer un cálculo complejo sería imposible sin usar números o álgebra. Las palabras son indispensables, argumentó Darwin, a la hora de unir ideas y organizarlas en una secuencia. Desde entonces, la investigación no ha hecho más que reforzar esta suposición. En un estudio reciente de Harvard, los psicólogos examinaron si era posible que los niños pequeños aprendieran utilizando fórmulas estrictamente lógicas, como A o B son ciertas. Así que si sabes que A no es verdadera, entonces B debe ser verdadera. Los resultados mostraron que la comprensión del lenguaje seguía siendo un precursor del pensamiento complejo, ya que los niños no podían aprender estas fórmulas sin entender primero la palabra O. Sin embargo, hay pruebas que sugieren que ciertos animales son capaces de pensar de forma compleja, a pesar de su falta de lenguaje. En la Universidad de Cambridge, los investigadores han estudiado ciertas especies de aves, como los arrendajos, que almacenan alimentos y pueden recordar cientos de lugares de almacenamiento. Estas aves incluso pueden priorizar estos lugares, y recordar qué lugares contienen alimentos que están a punto de echarse a perder, para que sepan que deben visitarlos primero. Si bien puede que no sea lo mismo que resolver un problema matemático complicado, es difícil negar que estos Jays son capaces de al menos una forma de pensamiento complejo. Entonces, ¿el lenguaje es realmente vital para el pensamiento complejo? Esa pregunta sigue sin respuesta.